Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. Hoy vamos a hacer un ejemplo de cálculo de un modelo de línea larga. Los datos que tenemos es que la tensión límite es de 220 kV, que el factor de potencia 2, es decir, el factor de potencia desde el lado de alimentación a la carga, es de un 0,85 y que los parámetros eléctricos de la línea son la resistencia kilométrica, que es de 0,072 ohmios partido kilómetro, que la reactancia kilométrica es de 0,423 ohmios partido por kilómetro, que la conductancia kilométrica es de 0 Siemens por kilómetro y que la susceptancia capacitiva es de 2,69 por 10 a la menos 6 Siemens partido kilómetro. Por tanto, si conocemos los parámetros kilométricos, la tensión de la línea y el factor de potencia, lo que vamos a proceder es a calcular los parámetros de la matriz, es decir, vamos a calcular A, B, C y D, igual que hacíamos con el modelo de media, solo que para el cálculo de la línea larga aparecen dos nuevas variables o dos nuevos parámetros que hay que tener en cuenta. El primero se denomina impedancia característica y el segundo ángulo característico. Pero vamos a entrar en más detalle porque necesitamos calcular estos dos parámetros para poder calcular A, B, C y D. Entonces, ¿qué es la impedancia característica? Pues la impedancia característica se denomina Z sub C, es decir, es la raíz cuadrada de la impedancia kilométrica entre la admitancia kilométrica. Esa es la definición de impedancia característica. En este caso, para esta línea, calculamos la impedancia y la admitancia. Todo el mundo sabe que la admitancia es el inverso de la impedancia, pero vamos, eso es de primero. Entonces, la impedancia es de 0,072 más 0,423 J ohmios partido por kilómetro. ¿Cómo hemos calculado la impedancia y la admitancia? Pues simplemente es saber utilizar qué es la parte real y qué es la parte imaginaria de cada parte. Es decir, la impedancia tiene su parte real y su parte imaginaria y lo mismo por la admitancia. Entonces, para la impedancia simplemente hemos cogido la parte real, que es la resistiva, y luego la parte imaginaria, que es JXK, es decir, J por la reactancia kilométrica. Y luego para la admitancia simplemente hemos cogido G y B. Entonces la admitancia simplemente es la conductancia, que es un 0, más la susceptancia capacitiva, que es 2,69 por 10 a la menos 6 unidades de Siemens entre kilómetro. Entonces, conocemos la impedancia kilométrica y la admitancia kilométrica, por tanto, si hacemos el cociente y la raíz, ya tenemos la impedancia característica. Por tanto, hacemos la raíz de la división y nos queda que la impedancia característica para esta línea es de 397,54 menos 33,65 J. Entonces, primer parámetro nuevo que se utiliza en línea larga ya está calculado. ¿Y cuál es el segundo parámetro nuevo que no hemos utilizado en modelo de línea corta o media? El ángulo característico, que simplemente es θ sub c, que es ángulo característico, que simplemente es la longitud por la raíz de la impedancia kilométrica por la admitancia kilométrica. Es decir, 8,16 más 96,4 J por 10 a la menos 3 y ojo, porque al ser un ángulo, tú pensarías, pues son grados, pero no, los ángulos, salvo cuando estamos trabajando para cuál es el ángulo y demás, se trabaja en radianes y esto no va a ser una excepción. Por tanto, ángulo característico, L por la raíz del producto de la impedancia kilométrica por la admitancia kilométrica, pero radianes. ¿Y qué es la potencia característica? Pues la potencia característica simplemente es la tensión de la línea al cuadrado entre la impedancia característica, que para este caso nos da 120,79 más 10,22 J. Entonces hemos calculado el ángulo característico y la impedancia característica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Calcular tanto la constante de propagación, de atenuación y la de fase. ¿Qué es la constante de propagación? Pues simplemente es gamma, que es θ sub c, es decir, el ángulo característico entre la longitud, que nos da un valor de 9,06 más 107,13 J por 10 a la menos 5 radianes partido kilómetro. Y esto es la constante de propagación. Luego tenemos también la constante de atenuación y la constante de fase. Pero habitualmente cuando tú calculas el modelo de una línea larga, no sueles requerir calcular esto, sino esto simplemente es para indicar de que existen estas constantes para el modelo de línea larga, pero cuando calculéis una línea larga calcularéis la impedancia característica y el ángulo característico, calcularéis A, B, C, D
y ya simplemente calcularéis la tensión a la salida, la corriente a la salida, la caída de tensión, el rendimiento y demás. Entonces, simplemente por ver que es la constante de atenuación, que simplemente es alfa, que es de 9,06 por 10 a la menos 5 radianes partido por kilómetro. Es decir, la constante de atenuación corresponde con la parte real de la constante de propagación. Y la constante de fase, que la denominamos beta, corresponde con la parte imaginaria de la constante de propagación, que en este caso es 107,13 por 10 a la menos 5 radianes partido kilómetro. Entonces, como el objetivo del cálculo es calcular la matriz del cuadripolo y luego calcular la tensión a la salida, la corriente a la salida, caída de tensión, rendimiento, pérdidas kilométricas y demás, vamos a calcular los parámetros del cuadripolo. Debéis recordar que la matriz que tenemos la tensión a la entrada, la corriente a la entrada es igual a la matriz A, B, C y D, que estos son los parámetros que vamos a calcular, que nos relaciona la tensión a la salida con la corriente a la salida. Es decir, vamos a calcular esta matriz que corresponde con el cuadripolo de larga de esta línea. Entonces, el parámetro A y D, es decir, los parámetros de la diagonal, son iguales, que corresponde con el coseno hiperbólico del ángulo característico, que es 0,995 más 7,85 por 10 a la menos 4. El principal problema que aparece cuando haces el modelo de línea larga es que el coseno hiperbólico de θ sub 0, es decir, del ángulo característico, de θ sub c, del ángulo característico, es el coseno hiperbólico de un complejo. ¿Esto qué quiere decir? Que o lo haces con una programable o con MATLAB o con cualquier cosa, o una calculadora normal no te hace un coseno hiperbólico de complejos. Por tanto, si lo vas a hacer con una calculadora normal, te tocará aplicar trigonometría. Es decir, el coseno hiperbólico de un complejo te acaba quedando que es el coseno hiperbólico por el seno hiperbólico de la parte real por la parte imaginaria tal. Son 4 términos que tú haces esa operación y te da lo mismo que si pudieses hacer el coseno hiperbólico. Entonces hemos calculado A y D porque son lo mismo, que es el coseno hiperbólico de θ sub c, que es 0,995 más 7,85 por 10 a la menos 4, que nos queda por calcular B y C. ¿Cómo calculamos B? Pues simplemente es la impedancia característica, es decir, Z sub C, por el seno hiperbólico de θ sub C, que es 6,47 más 38,03 J ohmios. Y al ser un seno hiperbólico de un complejo, volvemos a tener el mismo problema. Y el parámetro C simplemente es el inverso de la impedancia característica por el seno hiperbólico del ángulo característico. Mismo problema de antes. Entonces, esto nos da menos 6,35 por 10 a la menos 8 más 2,42 por 10 a la menos 4 y Siemens. En este caso, los coeficientes de esta matriz corresponden, es decir, hemos calculado A, B, C y D, que son la matriz del cuadripolo, pero en este caso el modelo de línea larga, es decir, A, B, C, D, coincide o son muy parecidos a los que nos saldrían si aplicamos el modelo de línea media a esta misma línea. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la línea es de solo 90 kilómetros, es decir, estamos utilizando la aproximación de línea larga para una línea que es media. Por tanto, los datos que nos va a salir al utilizar la aproximación de línea media o de línea larga son los mismos. Simplemente que en línea larga las cuentas son un poco más complejas, pero vamos, simplemente eso. ¿Cómo calculamos la tensión 2? Pues vamos a calcular la tensión 2 como la tensión 2 de línea entre raíz de 3, que nos da una tensión de 127 kilovoltios. ¿Y cómo calculamos la corriente 2 de fase? Pues muy sencillo. Como hemos dado circuitos trifásicos, todos sabemos que la potencia es 3 por la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. En este caso estamos utilizando valores de fase, por tanto aquí un 3, y si quieres utilizar valores de línea, pues metes aquí un raíz de 3 y estás trabajando con tensión de línea y corriente de línea. Entonces a partir de la expresión anterior se calcula la corriente 2, que simplemente la corriente 2 de fase, valor absoluto, es la potencia 2 entre raíz de 3 por la tensión de línea por el coseno de phi, que nos da que la corriente es de 308,74 amperios. Recordamos que la corriente es un complejo, entonces esto sería el módulo y el argumento sería el menos arcocoseno del factor de potencia, que creo que es un 0,85. Entonces, parte real, que es el módulo, y su correspondiente argumento. ¿Por qué? Porque la corriente es un complejo. La corriente 2 es
el valor absoluto por el coseno de alfa menos la parte real menos j por el módulo por el seno de phi. Entonces obtenemos la corriente 2, que yo lo he expresado antes como módulo argumento, pues lo tenemos en su forma binomial, que en este caso la corriente 2 es de 262,43 menos 126,64 jotas. Y entonces aplicamos la matriz que nos salía antes, es decir, la tensión 1 es A por la tensión 2 más B por la corriente 2. Y la corriente 1 es C por la tensión 2 más D por la I2. De tal forma que nos queda que la tensión a la entrada de la línea es de 134,31 más 9,03 J y unidades de kilovoltio. Y la corriente 1 son 261,34 de parte real menos 130,94 J a amperios. ¿Y qué hacemos ahora? Calcular la potencia compleja. La potencia compleja simplemente es la potencia aparente compleja simplemente es la tensión por la corriente, pero por la corriente conjugado. Eso es lo que indica el asterisco. Por tanto, la tensión por la corriente conjugada nos da de 101,75, que esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria, más 59,84 J y unidades de megavatio. Por tanto, de la potencia aparente, la parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Entonces la potencia activa simplemente es la parte real de la potencia aparente, que es 101,75 megavatios, y que la potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia aparente, que es 59,84 megavatios. A continuación vamos a calcular la pérdida de potencia en la línea. La pérdida de potencia en la línea simplemente es la potencia que tú tienes en la entrada menos la potencia que tú tienes en la salida, es decir, lo que tú tenías al principio menos lo que te llega, la diferencia son las pérdidas. Por tanto, la potencia perdida es la potencia 1 menos la potencia 2, que es unas pérdidas de 1,75 megavatios. Y si ahora calculamos las pérdidas de potencia porcentual por cada 100 kilómetros de línea, es el porcentaje de las pérdidas kilométricas por cada 100 kilómetros, es 100 por las pérdidas entre la longitud por 100 kilómetros por 1 entre P2, es decir, pérdidas de línea, que es lo que acabamos de calcular, y por 1 entre P2, que nos acaba quedando que la pérdida de potencia porcentual es de un casi 2%, de 1,95%, que redondeamos a un 2%. ¿Y cómo calculamos el rendimiento de la línea? Pues el rendimiento simplemente es potencia útil entre potencia absorbida. En este caso la potencia útil es lo que tú entregas, que es la potencia 2, respecto a la potencia que tú consumes para entregar esta potencia, que es la potencia 1. Por tanto, el rendimiento es potencia 2 entre potencia 1, que nos sale de un 0,83. ¿Y cómo calculamos la potencia 1? Pues la potencia 1 es directamente la potencia, si puedes calcular la potencia 1 directamente, o si no sería la potencia 2 más las pérdidas. ¿Y cómo calculamos la caída de tensión? Pues la caída de tensión, el porcentaje de caída de tensión que se representa como U representa caída de tensión, es 100 para tenerlo en porcentaje, por valor absoluto de la tensión 1 menos la tensión 2 entre la tensión 2, que nos da una caída de tensión de un 6%. Esto habría que ver si la línea en concreto, en función del reglamento de alta tensión, de líneas de alta tensión, corresponde con una caída de tensión admitida para ese nivel de tensión, que en este caso creo que era 220 kilovoltios, me suena que era un 8 o un 12, por tanto esto es un 6%, cumple perfectamente, aunque habría que mirarlo en reglamento porque estoy diciendo el valor de memoria. Y en régimen de vacío, es decir, si no hubiese carga, ¿cuál sería la tensión en la entrada y la corriente en la entrada? Pues calculamos con la matriz y nos queda que la tensión en la entrada sería 126,43 más 0,1 J y kilovoltios, unidades de kilovoltio, y la corriente 1 nos queda menos 0,008 más 30,74 J y unidades de amperio. Vemos que la parte real es prácticamente 0, pero que hay un consumo de la parte imaginaria. Y en el siguiente apartado lo que vamos a hacer es calcular la potencia activa y reactiva en el principio de la línea. Por tanto, la potencia aparente 1 simplemente es la tensión 1 por la corriente 1 conjugado. Todo lo que estamos calculando ahora es en vacío, por eso estamos recalculando, que nos da 6,14 menos J por 11.659 kilovatios. Por tanto, la parte real es 6,13 kilovatios y la parte reactiva es de 11,66 kilovatios. Megavatios, por tanto, estos son kilovatios y estos megavatios. Observar la diferencia de magnitudes.
En el apartado 8 nos piden las pérdidas de potencia en la línea y porcentaje de pérdidas en vacío cada 100 km. Por tanto, las pérdidas de la línea es la potencia 1 activa, es la parte activa de la potencia, que es 6,13 kilovatios. Y el porcentaje de pérdidas es prácticamente nulo. ¿Y cuál es el rendimiento de la línea en vacío? Pues si no estamos entregando potencia, el numerador del rendimiento es 0, por tanto el rendimiento también es 0. Y por último, volvemos a calcular el porcentaje de caída de tensión en la línea, que simplemente es el porcentaje de la caída de tensión, que recordamos que lo representamos como U, es de un menos 0,46%. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.